Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo de comunicación escrita de las pruebas Saber Pro. Mi nombre es Juliet Sosa, profesora vinculada a la Universidad de Nariño y estaré guiándolos, acompañándolos durante el desarrollo de este módulo que les brindará información necesaria para cumplir con esta parte de la prueba. Empezaremos hablando un poco del módulo, en qué consiste el módulo y cuáles son las competencias que se tienen en cuenta al momento de la evaluación, qué características debe poseer el producto que ustedes deben entregar al final de esta prueba, que corresponde a un texto argumentativo, y finalizaremos esta primera parte con la explicación de lo que es y cómo se construye una tesis sólida a través de un ejercicio de aplicación. Este ejercicio lo dejaré adjunto en un documento que estará continuo a esta presentación para que ustedes puedan desarrollarlo y aplicar lo aprendido. Bueno, es importante en primera instancia reconocer que este módulo difiere de los otros módulos porque consta de una única pregunta que debe ser respondida a través de un texto argumentativo. Intentaré abordar los componentes más importantes para que ustedes puedan responder a esta parte de la prueba y dividiré este contenido en varios videos cortos a los cuales ustedes pueden acceder en el momento que consideren pertinente. Entonces, bueno, como ya lo dije previamente, la tarea en esta parte de la prueba es escribir un texto argumentativo con cohesión. ¿Qué significa con cohesión? Que esté lógicamente organizado, que muestre una relación lógica entre las palabras, entre las oraciones, entre los párrafos. Este texto debe tener una extensión aproximada de 2 páginas. En el momento de la prueba les entregarán a ustedes una hoja a doble página en el cual ustedes deben plasmar su escrito a mano. Eh, lo que se busca con esta prueba es saber si el estudiante tiene las competencias necesarias para comunicar sus ideas por escrito. Para hacerlo tiene un tiempo estimado de 30 minutos, de los cuales se puede tomar un tiempo considerable para planear el qué es lo que se va a escribir, cuál es la idea y la postura que se va a defender a lo largo del texto y qué argumentos pueden ayudarme a mí a defender esa postura. Para escribir ese texto se recomienda en primera instancia que se lea la pregunta y se responda exactamente lo que se pregunta. Por más buena que pueda parecer una idea, y que tenga cierta relación, pero que no responde exactamente a la pregunta, es mejor dejarla por fuera y centrarse solamente en aquellas ideas que, por un lado, me ayudan a argumentar mi punto de vista y, por otro lado, responden directamente a la pregunta. También se tendrá en cuenta la buena ortografía y la redacción que utilice el estudiante. Los signos de puntuación juegan también un papel importante, pero lo que realmente determina una buena calificación en esta parte de la prueba es dejar en clara la opinión y las razones o los argumentos que yo expongo para apoyar mi opinión respecto a la problemática que se plantea. Esa problemática está inmersa en la pregunta, se da siempre un contexto, más adelante les mostraré un ejemplo, se da ese contexto y posterior a ello se plantea una pregunta que es realmente la que se debe responder. Hay que ser muy consistente, contundente y preciso a la hora de abordar el tema, es decir, plantear una postura, determinar una postura inicial. Si yo, si me piden hablar, por ejemplo, del desempleo en Colombia, entonces yo debo exponer cuál es mi perspectiva al respecto. Yo considero que el desempleo es causa de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, voy a decir que el desempleo es causa de la mala administración gubernamental. Ahora, ya que yo he puesto mi postura o he establecido mi postura en este punto, lo que debo hacer es buscar la mayor cantidad de argumentos que me ayuden a respaldar esa idea que guía mi trabajo, que guía mi escrito. ¿Cuáles son las competencias que se evalúan en esta parte? En primera instancia, el planteamiento del texto, que hace referencia a cómo yo utilizo de manera correcta, adecuada y pertinente todos los instrumentos que le dan a mi texto cohesión y coherencia. En palabras muy sencillas, la cohesión y la coherencia hacen referencia a las relaciones que se establecen entre las palabras, las oraciones y los párrafos en el texto. Es decir, que si bien yo empiezo mi escrito con una oración
bien organizada, que sea lógica, esa oración le debe seguir otra oración que esté relacionada o que añada información adicional. No puedo empezar mi escrito con una idea, seguir con otra y luego volver a la primera idea, porque eso demostraría que el texto no tiene un orden lógico. Un punto positivo para alcanzar una mayor puntuación en esta parte sería establecer y desarrollar claramente el tema y analizar, centrarse en esa problemática que se plantea. ¿Cómo vamos a centrarnos en esa problemática? Podemos hacerlo analizando eso desde diversas perspectivas. Por ejemplo, si yo les hablo del desempleo en Colombia, podríamos analizar eso desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva social o desde mi propia perspectiva, siempre y cuando sea un punto de vista muy válido o sustentado en la opinión de un tercero. Un punto negativo en esta parte sería que ustedes escriban ambigüedades, ideas que puedan quedar inconclusas, que puedan sugerir que tal vez mi postura no es a favor ni es en contra. La redundancia, la repetición continua de ideas una y otra vez, eso demuestra obviamente que no hay una organización, que no se ha planteado el tema de manera coherente y pues obviamente eso demuestra que el estudiante no tiene la competencia requerida. La segunda competencia a tener en cuenta es la organización del texto. A lo que se refiere básicamente es al cómo yo organizo mis ideas utilizando un esquema adecuado. Ya veremos cuál es el esquema, cuál es la organización que debe tener el texto, pero es importante que yo en esta parte también utilice mecanismos que demuestren la secuencialidad. Es decir, si yo abordo una idea inicial, a esa debe seguirle una idea secundaria y luego una tercera idea que esté directamente relacionada con la idea central. Vuelvo y repito que la idea central es la tesis. ¿Listo? Lo que llamamos aquí la tesis es la idea central. Hablaremos más adelante de eso. ¿Cuál sería un punto positivo? La planeación que se haga del texto. ¿Listo? Ya veremos cómo hacerlo en un momento. ¿Y cuál sería un punto negativo? La confusión en la jerarquización de las ideas, la poca coherencia o la relación entre las partes y la inclusión de información irrelevante. Cuando nosotros incluimos información que de pronto no tiene una relación directa, ideas sueltas que queden en medio de los párrafos, que nosotros decimos puede ser importante, pero realmente no lo es. Y eso pues va a determinar una mala organización del texto. Y la tercera competencia es la forma de expresión. El texto en esta parte, para que tenga una buena calificación, debe presentar el planteamiento, sustentar una afirmación y presentar una opinión o punto de vista. A lo largo del texto, su punto de vista es lo que más debe primar. Cabe recalcar aquí en este punto que lo que se evalúa no es si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con la problemática, sino por el contrario, la manera en la que ustedes argumentan esa postura, bien sea a favor o bien sea en contra, la manera en la que ustedes organizan su texto y expresan sus ideas es lo que realmente determina una puntuación alta en esta parte. ¿Y cuál sería un punto negativo? Problemas de redacción o limitaciones con el vocabulario. Cuando desconocemos una palabra y somos reiterativos con una única palabra, por ejemplo, en el caso mencionado, si yo hablo del desempleo y vuelvo y digo el desempleo, el desempleo, el desempleo, el desempleo, sería reiterar una idea que está demostrando que carezco de vocabulario necesario para tratar o referirme al mismo elemento. Podría reemplazarlo, por ejemplo, con un sinónimo que sea la falta de empleo o la falta de oportunidades laborales. Allí estaría yo haciendo uso de otras palabras que se refieren al mismo fenómeno. En vista de que todos estos problemas pueden presentarse en el momento de la escritura, algunos errores que pueden determinar que un texto sea impertinente, sea considerado impertinente, serían, por ejemplo, no tratar el tema. Al considerar un texto impertinente, la calificación obviamente será muy baja, demostrará que el estudiante carece de la competencia y en últimas tendrá repercusiones, pues claro, en la calificación final de la prueba. Entonces, bueno, no tratar el tema sería uno de esos errores, tratar el tema de manera superficial y desviarse hacia otro asunto, que suele suceder muy a menudo.
Por ejemplo, si yo empiezo hablando del desempleo en Colombia, pero luego digo que esto puede ser causa de la corrupción de los alcaldes o gobernadores, y luego me centro en esa parte, en la parte de la corrupción o la corrupción de los alcaldes, entonces ya estaría desviándome porque mi tema central es el desempleo y no la corrupción. ¿Qué otro aspecto podría ser tenido en cuenta aquí para considerar un texto impertinente? No escribir un texto argumentativo, sino otro tipo de texto donde no se justifique la posición. El texto argumentativo se caracteriza precisamente porque lo que se busca es argumentar y defender una postura. ¿Qué otro tipo de texto sería inválido aquí? Todos los tipos de texto que se refieran a narrar una historia, por ejemplo, sería impertinente. Hablar de una noticia sería impertinente, describir un fenómeno sería impertinente, contar una experiencia personal sería también impertinente. ¿Listo? Texto argumentativo, uso de argumentos que me ayuden a defender mi posición. Y otro punto que podría perjudicar la escritura sería el justificar la posición. Incluye estar de acuerdo, parcialmente de acuerdo, presentar otras opciones de interpretación o estar en desacuerdo. Y cuando menciono esta parte, a lo que me refiero principalmente es que, como dije anteriormente, no se evalúa cuál es la postura. Eso no es lo que se tiene en cuenta, sino el no mostrar que yo tengo una postura. Si no se demuestra a lo largo del escrito que yo tengo una postura respecto a la problemática, entonces el texto se considera impertinente, porque sería un error si yo, frente a un mismo fenómeno, por ejemplo, vuelvo y retomo el ejemplo del caso del desempleo en Colombia, yo puedo decir que mi postura es que el desempleo en Colombia es causa de la corrupción de los gobiernos. Y voy a decir luego, voy a cambiar y voy a decir el desempleo en Colombia no existe. ¿Sí? Ahí no estoy mostrando una postura clara para responder a la pregunta y por lo tanto mi escrito sería impertinente.